Saludos y bienvenidos a esta aula virtual del curso Educación Alimentaria y Nutricional. Mi nombre es Ernesto de la Cruz. Antes de iniciar su presentación se hace necesario explicar de dónde se deriva. Nuestra línea de investigación del mismo nombre ha desarrollado durante varios años investigación en la temática de educación alimentaria en Venezuela, particularmente en el nivel de educación primaria. En uno de sus trabajos, un grupo de investigadores, grupos focales y aliados estratégicos nos informaron y consensuaron cuáles eran los contenidos y competencias y aspectos que deben ser asumidos en el campo de la educación alimentaria y nutricional en educación primaria. De allí se deriva el presente curso. El mismo actualmente pertenece a la especialidad de educación primaria. Es un curso del componente de formación contextualizado del nivel de fundamentación y no tiene prelaciones. ¿A qué se refiere la educación alimentaria? Este curso se orienta a educar sobre la necesidad e importancia de una buena alimentación y nutrición en las diferentes etapas de la vida, en la promoción de una clara conciencia sobre las diversas funciones o roles que juega o debe jugar la alimentación, en relación a la salud, la cultura, la diversidad, el desarrollo sustentable, los aprendizajes, la producción, distribución, conservación, procesamiento y consumo de los alimentos, logrando el fomento de conceptos y actitudes y conductas claras en el marco de educar en o para la salud, especialmente desde la escuela, como un elemento clave para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y el mejoramiento de la calidad de vida. Atendiendo a las competencias generales y específicas de esta carrera, las cuales deben alcanzar el docente para promover en valores de responsabilidad, libertad, respeto, tolerancia, honestidad y justicia, a partir del manejo con propiedad de los fundamentos teóricos que sustentan los procesos biológicos, psicológicos, socioculturales, emocionales y espirituales del hecho alimentario en la escuela y la comunidad. Igualmente, para desarrollar este curso se asumieron los ejes curriculares como el de investigación, práctica profesional y de tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo hemos venido desarrollando este curso? En primer lugar, para el desarrollo del aula virtual, asignamos un video de presentación del tutor con sus características curriculares y lo que espera del curso. Describimos de manera general la unidad curricular, su programa analítico, el cronograma de actividades propias para este presente periodo académico y el plan de evaluación. Para el desarrollo de las actividades del participante en esta unidad 0 o el inicio del curso, le presentamos recursos o actividades como bitácora, la deformación de glosarios de términos y un foro en el cual ellos presentarán cuáles son sus expectativas con respecto a la unidad curricular. El curso se estructuró en 8 temas. El primer tema se refiere al sistema digestivo. Le presentamos al participante un conjunto de recursos para consolidar sus conocimientos previos antes de las actividades. En primer lugar, un material sobre la anatomía y fisiología del sistema digestivo y videos complementarios acerca de su funcionamiento. Como actividades para este primer tema, le proponemos al participante, en primer lugar, una evaluación de proceso donde se van a consolidar o expresar las evidencias de los aprendizajes de los recursos proporcionados y la elaboración de un mapa conceptual, el cual se presentará posteriormente en el aula. En el tema número 2 abordaremos los referentes a la alimentación durante las diferentes etapas del ciclo de vida. Los recursos proporcionados serán en primer lugar el trompo de los alimentos y videos complementarios con respecto a estos procesos. Adicionalmente, las actividades señaladas, en primer lugar será una serie de lecturas complementarias, para lo cual tenemos un blog denominado Educación Alimentaria llamado educacional.blogspot.com, un conjunto de evaluaciones de procesos y un foro donde se van a discutir los diferentes problemas vinculados a la alimentación, sobre todo en el caso venezolano. En el tema número 3 hará referencia a la alimentación y la salud integral. Los recursos que le facilitamos a los participantes, una lectura sobre la manipulación higiénica de los alimentos, proporcionada por el Instituto Nacional de Nutrición, y unas lecturas referidas a las enfermedades transmitidas por los alimentos, es decir, las ETA. Las actividades que van a desarrollar es un conjunto de lecturas complementarias del blog señalado,
un foro sobre la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades transmitidas por el alimento, y una evaluación de proceso directamente en el aula virtual, donde se consolidarán o bien serán los aprendizajes logrados a través de las lecturas. El tema número 4 hará referencia a la evaluación nutricional. Emplearemos en primer lugar gráficas antropométricas diseñadas para Venezuela por el Instituto Nacional de Nutrición y una lectura sobre nutrición en la educación o para la educación primaria proporcionado por este mismo ente. Igualmente, vía correo, un instrumento para evaluar sus conocimientos, sus actitudes y su índice de masa corporal para evaluar en ellos sus comportamientos alimentarios. Se evalúa y se busca que en la bitácora coloquen sus reflexiones y aprendizajes y cambios hechos en ellos mismos sobre el tema alimentario. Para este tema entonces se empezarán con un reporte de investigación, ya que hemos dicho que se va a trabajar el eje de investigación, en cual el estudiante a través de escuelas o de docentes investigarán cómo se aborda el material o el proceso de evaluación nutricional en la escuela primaria. Complementarán a través de lecturas en el blog que posteriormente comentarán en el foro bajo una problemática de la importancia de un consumo saludable, especialmente en los niños y niñas de educación primaria. Y adicionalmente haremos un taller sobre evaluación nutricional en estas poblaciones. Como tema quinto de este curso abordaremos la temática sobre epigenética y epigenómica, es decir, cómo los alimentos pueden influenciar las características genéticas de los individuos desde la fecundación. Lo vamos a asumir también en la prevista de la doctora Miriam de Tejada, el docente como guardián nutricional. Y vamos también a trabajar con el documental Somos lo que comemos. Las actividades previstas en primer lugar será una evaluación de procesos para consolidar y compartir los conocimientos aprendidos, un segundo reporte de investigación donde el participante irá a una escuela o entrevistará a un docente sobre cuál es su perfil como docente, guardián nutricional, y analizaremos los aprendizajes, las reflexiones y visiones que tuvimos del documental Somos lo que comemos. El nudo central del tema número 6 es la cultura alimentaria. Aquí le proporcionamos unos recursos a los participantes basados en lecturas de la alimentación como referente de cultura, del mal al buen comer, la ingesta compulsiva y todas las propuestas del Instituto Nacional de Nutrición en relación a la alimentación, nutrición y publicidad. Las actividades propuestas aquí, en primer lugar, son lecturas del blog vinculadas al tema de cultura, discusión dentro del foro de dichas lecturas, en un foro denominado Nuestra Cultura Gastronómica, al menos 2 evaluaciones de procesos sobre los diferentes tópicos referidos en los recursos, y un ensayo sobre algún alimento o preparación vinculado a nuestra cultura alimentaria. También en aula, pues, llevaremos ese producto y analizaremos en clase su presentación, su preparación y su impacto en los procesos gastronómicos. El tema número 7 se centra en la escuela como promotora de salud, ya que es un interés una directriz emitida por la OMS del año 2006. La lectura central que vamos a desarrollar o como recurso es la escuela como promotor de salud y las actividades que se deben generar desde la escuela para lograr dicho fin. Las actividades propuestas entonces, dadas esas características, en primer lugar es un reporte de investigación donde el participante se va a dirigir a escuelas o instituciones o a maestros en aula para ver en qué medida esa institución es promotora de la salud. Recordemos que dichos instrumentos de recolección de información ya han sido diseñados previamente por el facilitador y validados por juicio de expertos. Se suma en ello las lecturas del blog vinculadas a esta temática y un foro para compartir estas reflexiones denominado ¿Nuestra escuela es saludable? Es una pregunta interesante que los participantes deben responder. Y el octavo y último tema de este curso se denomina la didáctica en el marco de la educación alimentaria y nutricional. Ahí analizaremos en conjunto cuáles son esos contenidos en alimentación y nutrición que deben ser administrados en la educación primaria y cuáles son los principios didácticos que deben regir la alimentación y nutrición. Esos recursos ya están disponibles en el aula. Las actividades que van a desarrollar los participantes en este último tema, en primer lugar, hacer un reporte de investigación en el cual van a analizar en la escuela, con los docentes, con los maestros, cómo es su abordaje de los diferentes tópicos de alimentación y nutrición en ese grado y en los libros de texto. Complementarán con unas lecturas del blog en ese material y por último, en un foro, cómo debe abordarse la pedagogía alimentaria. Adicionalmente en el aula
de clase van a trabajar experiencias didácticas enriquecedoras con respecto a cómo debe desarrollarse la enseñanza de este tema en este nivel educativo. Y por último, como actividad de cierre de esta unidad curricular de libre elección denominada Educación Alimentaria, se propone que los participantes hagan una evaluación del curso en el marco del aula virtual y a través de un foro nos den su valiosa opinión sobre este curso para mejorarlo a futuro. Hasta aquí nuestra propuesta de aula virtual referida a nuestra unidad curricular. Muchas gracias.